Bien, vamos a hablar en esta mañana de este tema, desde aquí hacia acá. Nosotros estamos en este tiempo viviendo por aquí. Yo no sé qué tan cerca de aquí estemos, pero en algún punto entre Hechos y la segunda venida estamos nosotros, en algún punto. No sé qué tan cerquita estemos aquí, pero vamos a hablar entonces de cómo es nuestro estilo de vida aquí. Ya vimos algo, vimos cómo vivimos el presente, ya lo estuvimos viendo. ¿Recuerdan cómo debemos vivir el presente? ¿Alguien recuerda? Muy bien, manteniendo la mente en lo eterno. Y lo eterno es su palabra, y lo eterno son las promesas que Dios ha hecho. Son eternas porque vienen de un Dios que es eterno. Su promesa es eterna. Su promesa se cumple porque Dios es atemporal, no tiene tiempo. La promesa de Dios se cumple porque Él es fiel a su palabra también. Así es que si tenemos una promesa hecha aquí, 1 Juan capítulo 3, versículos 2-3, relacionada con la segunda venida, ¿cómo va a ser esa segunda venida? Hemos visto en Apocalipsis capítulo 21 y 22 que esa segunda venida, leámoslo un momentico para ubicarnos. Hagamos un pequeño resumen. Capítulo 21 de Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo número 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Bien, todo es nuevo a partir de aquí. Y eso nuevo tiene que ver con el milenio. En el milenio solamente estará Él y estaremos los creyentes, quienes hoy creemos, quienes hoy tenemos el Espíritu Santo. En ese tiempo estaremos junto con Él, compartiendo con Él. Aquí dice: sin lágrima, sin muerte, sin llanto, sin clamor, sin dolor. Dice Isaías que el león y el cordero podrán comer juntos. El león no matará al cordero. El niño y la serpiente podrán estar juntos también, como jugando. Como aquel niño de 3 años que juega con su juguete, la serpiente y el niño podrán estar jugando. Así es que es una vida distinta, y es una vida enmarcada dentro de la pureza, de la santidad, porque Él, Cristo, es el Rey, es el Señor. Ya ha manifestado su gloria en ese momento porque ha descendido, ya ha juzgado, y ya estaremos con Él aquí. Luego, la característica de ese milenio es: estamos en la misma presencia de Dios, compartiendo con Él. Nuestros cuerpos serán cuerpos gloriosos, cuerpos que no van a morir, cuerpos que no serán corruptibles. Luego es totalmente diferente. Pero eso que está anunciado para vivir, apenas el Señor venga aquí, bueno, primero viene a las nubes, rapto a la iglesia, eso otro día hablamos, pero después, en estos 1000 años, estaremos hablando de esa pureza. Bien. Sin embargo, eso ya lo hemos visto aquí, no es necesario esperar hasta que Él venga para vivir aquí. Aquí ya podemos estar viviendo como si Él hubiera venido, sin haber venido por segunda vez. Aquí podemos estar viviendo lo que está preparado para este tiempo. ¿Me hago entender? ¿Está claro? ¿Cómo hacemos para vivir en este tiempo? Entonces, dijimos, esta promesa que está en 1 Juan nos ayuda a vivir en este tiempo creyendo que Él viene. Si Él viene y creemos que Él viene, desde ya podemos estar viviendo como si hubiera venido. Eso parece de locos para quien no tenga el Espíritu Santo, pero para nosotros que tenemos el Espíritu Santo, esto no es una locura, es una realidad, es una gran verdad. Repito,
hoy podemos estar viviendo en esos tiempos de la pureza y la santidad, sin que Dios haya venido, si estamos creyendo definitivamente a lo que dice la Escritura en su palabra, a las promesas de Dios. Bien, avancemos un poco más en este tiempo y hablemos acerca de esa pureza. Bien, ¿alguna pregunta? Estamos al día ya, ¿sí? Bien. Hoy estamos esperando lo que Dios ha anunciado. Él anunció su primera venida, ya vino por primera vez, luego eso que Él anunció ya se cumplió. Pero hay otro anuncio que hizo, o que está en las Escrituras, que hizo nuestro Dios, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Jesús lo dijo, y las epístolas también. El Señor Jesús viene por segunda vez. Cristo en su primera venida se acercó a la tierra como hombre, como siervo, sufrió, fue maltratado, vino como servidor de la humanidad. Pero en la segunda venida viene como rey, viene a gobernar y con él la iglesia. Así es que vamos a hablar, en esta tengo 4 puntos, el primero es este, estamos esperando lo anunciado. Miremos Marcos capítulo 16. Allí el Señor Jesús mismo nos dice que Él ha de volver. Marcos capítulo 16, versículos. Desde el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuchen, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escuchen bien, estas señales seguirán a los que creen. Seguir, las señales siguen, uno sigue al que va adelante, uno sigue al que va atrás. Estas señales siguen a los que creen. Los que creen pasarán por esto. Dice la Escritura, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, echarán fuera demonios. Pablo lo tomó una serpiente, ¿recuerdan? ¿Murió Pablo? No, de eso no murió Pablo. Echaban fuera demonios. Si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 19 y 20, escuchen. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, Jesús asciende, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra por las señales que la seguían. Lo que Él dijo en los versículos 15 a 18 se cumple. No fue una expresión emocional, es una promesa de Dios y se va a cumplir esa promesa y va a ser visible a nuestros ojos esa promesa de la que está hablando el versículo 17 y 18 acerca de las señales. En los hermanos de Hechos de los Apóstoles, quienes estuvieron en ese tiempo, el registro que deja el Espíritu Santo es que esas señales se cumplieron en ellos, vivieron ese tiempo. Pero ¿por qué ellos vivían con esa pasión ese tiempo? Y hoy nosotros, que tenemos también el Espíritu Santo, al igual que ellos ayer, no ve uno una iglesia con pasión, no ve uno una iglesia con una profunda convicción hacia la predicación, hacia la enseñanza y hacia el servicio. Ve una iglesia muy cómoda, una iglesia muy tranquila, una iglesia muy de casa, muy de hogar, es decir, relajados. Bueno, los que tenemos hogares bonitos, relajados, tranquilos, pero más allá de estar relajados o cómodamente sentados, trabajando, viviendo, necesitamos dar un paso hacia adelante. Que Dios nos ayude, porque hay un modelo correcto en la Escritura. Ellos
hablo de Hechos de los Apóstoles, dieron un paso adelante, con una profunda convicción que los llevó a transmitir una verdad guiados por el Espíritu Santo. Miremos ahora que así como está anunciado en Marcos 16, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, ¿cómo fue confirmado todo esto? 1 Corintios capítulo 1. Leo desde el versículo 4. El apóstol Pablo dice: gracias doy a mi Dios, 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Mire lo que dice la Escritura. Estamos hablando de cómo a los apóstoles les seguían esas señales. ¿Por qué? Por la profunda convicción que ellos tenían. ¿De dónde venía esa convicción? De una comunión íntima con Dios. Y hay algo más que vamos a ver esta mañana acerca de la convicción que ellos tenían y por qué tenían tal convicción. Pero mire para nosotros en este tiempo. Versículo 7. Nada os falta en ningún don. ¿Nos faltará? Como dice en otra versión, versículo 7 y versículo 8. De este modo no les falta ningún don de Dios, mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios nos mantendrá firmes hasta el fin. ¿Por qué vamos a mantenernos firmes? ¿Por nuestra capacidad? ¿Porque podemos hacerlo en nuestra fuerza? No. Él nos mantiene firmes. ¿De qué manera lo hace? Dice la Escritura: nada les falta en ningún don. Versículo 7, solamente el 7, hermana Nubia. Por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. No faltará ningún don espiritual, como dice allí. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo y regreso a Dios. Tenemos todos los dones espirituales que necesitamos mientras regresa Jesús. Estamos hablando aquí, estamos en este punto hasta que Él venga. Necesitamos vivir en este mundo. Un mundo que está, 1 Juan capítulo 5 dice, bajo el dominio del maligno. Pero nosotros tenemos los dones espirituales dados por el Espíritu Santo para vivir en este tiempo. Y los dones, cuando se desarrollan, aparece el ministerio. El ministerio es el desarrollo de los dones del Espíritu Santo. El ministerio es servicio. Los dones son para el servicio de la iglesia, aunque también el no creyente se beneficia del ministerio que el Espíritu Santo ha colocado, ha dado a quienes hemos creído, a quienes hemos sido llamados para ello. Y todos los creyentes hemos sido llamados a tener dones primero, pero también a desarrollarlos, es decir, a servir. Vamos a vivir en este tiempo. Estamos viviendo en este tiempo. Tenemos los dones del Espíritu Santo para que esas señales de las que Él habló nos sigan. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene usted dones del Espíritu Santo? Diga que sí, por favor. ¿Por qué? Porque es creyente, porque tenemos el Espíritu Santo. Nos ha sido dado los dones, la palabra. ¿Quieres volver a leer el 7, Gina, por favor? Escuchen esa versión, como dice. Yo voy a repetir para los hermanos que están fuera. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le falta algún don? ¿Hay una razón por la cual usted y yo no podamos servir en este tiempo a la iglesia y a los no creyentes aún?
¿Hay algo por lo cual usted no le pueda servir a Dios? Si estamos pensando que es por nuestra capacidad, por supuesto que vamos a decir algo nos hace falta, y créanme, con la manera de pensar carnal siempre va a hacer falta algo. Siempre va a hacer falta 5 centavos para el peso. Y tiene 95, le faltan 5. Increíble, tiene 95. Y no puede porque le faltan 5. Siempre habrá algo. Moisés dijo, es que yo no puedo, Señor. Aarón también dijo que no podía. Pero no nos hemos dado cuenta, tal vez, reflexiono en este momento, quizás no nos hayamos dado cuenta de la competencia que Dios puso en nosotros, de una capacidad que proviene de Él y no de nosotros. Si pensamos que es en nuestro esfuerzo, indudablemente, hijos, nunca vamos a poder saludar a alguien con el amor de Dios. Siempre me va a hacer falta algo. Quizás la persona no me queda así como muy bien y no poder expresarle ese amor, pero no nos va a faltar ningún don. Y no está hablando hacia el futuro, dice en este momento tenemos los dones del Espíritu Santo y nada nos va a faltar para poder vivir en este tiempo sirviéndole al Señor. Mientras la segunda venida. Bien. Estamos hablando en este primer punto acerca de cómo estamos esperando lo que Él anunció. ¿Qué puede usted concluir solamente hasta aquí? De este punto, esperamos lo anunciado. ¿Cómo lo esperamos? ¿Alguien quiere levantar la mano y decir cómo lo estamos esperando? ¿Cómo dice la Escritura? No como usted lo está esperando, porque algunos no lo están esperando. Sino, ¿cómo dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Escritura? Que anunciamos, que esperamos la segunda venida. ¿De qué manera? ¿Quién? ¿Dónde estoy predicando? Bien, sigamos adelante entonces. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la Escritura también. Dios hablando a la serpiente, en aquel tiempo cuando la serpiente engañó a Eva, Eva fue engañada. Versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Escuchen lo que dice en el versículo 15, aquí hay una esperanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiero tomar la última parte. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, y la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, dice, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aplastará la cabeza de Satanás. Y eso no fue en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo número 20. Dice la Escritura, y el Dios de paz, Romanos 16, 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aplastará en breve. ¿De qué está hablando? De la segunda venida. Génesis 3:15 anuncia la segunda venida de Cristo. Pero también la primera. Después dice, estoy en Génesis 3:15, después, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza. Aquí viene la primera venida. Tú le herirás en el calcañar. Eso fue lo que hizo la serpiente en la primera venida. Herir en el calcañar. Era una herida leve, pero a él le será aplastada la cabeza en la segunda venida. Cristo fue a la cruz y en la cruz nos libró a nosotros del pecado. En la cruz, el sacrificio en la cruz nos cubrió a nosotros, nos limpió, si nos cubre, limpiándonos completamente de todo pecado. Y no solamente nos limpió del pecado, sino que además colocó sobre nosotros su justicia,
De tal manera que el Padre, cuando nos ve a nosotros, siendo aún hoy hombres y mujeres que pecamos, nos ve justos por la justicia de Dios. La fe en Jesucristo nos justifica por la obra de Él en la cruz, porque en la cruz Él pagó ese precio tan alto para que hoy nosotros podamos tener una libertad total, no a medias, una libertad en plenitud. Y cuando hablamos de libertad y hablamos de salvación, estamos hablando de la forma de pensar que teníamos antes. Éramos esclavos de una manera de pensar. Una manera de pensar que iba en contra del pensamiento de Dios. Éramos enemigos de Dios, hijos del diablo, de aquel que expresa el pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Era nuestro padre, hoy no lo es. Hoy somos hijos de Dios y podemos expresar el pensamiento de Dios. Luego la libertad está en la forma de pensar, en cómo nuestro pensamiento se une al pensamiento de Dios, se ajusta al pensamiento de Dios y podemos expresar entonces esa sabiduría de Dios, esa autoridad de Dios y el amor de Dios. Ayer no lo hacíamos, hoy lo hacemos. Génesis 3:15 nos anuncia la segunda venida y la primera venida del Señor. Judas es el libro que queda antes de Apocalipsis. Por favor, acérquense allá. Judas, capítulo 1, versículo 14. Estamos viendo cómo esperamos lo anunciado. ¿Qué hemos visto hasta ahora respecto a ello? Tenemos los dones del Espíritu Santo para esperar hasta que venga el Señor. Pero además tenemos una mente abierta, en libertad, no en opresión ni en maldición. Una mente abierta para entender y recibir el pensamiento de Dios. Versículo 14 de Judas, capítulo 1. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Quién puede leer el 14 y 15 en otra versión, por favor? ¿Está bien? También Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente: vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles, a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él. Para hacer juicio contra todos. Vino el Señor. Está hablando de la segunda venida. En su primera venida no vino con millares de ángeles a hacer juicio. No vino. Vino solo. Los ángeles sí le sostenían, sí le apoyaban. Dice la Escritura que cuando él estuvo en la tentación en el desierto, los ángeles le servían. Pero no venía con millares. Aquí dice la Escritura, viniendo con millares. Estamos hablando de Génesis. Estamos hablando del capítulo 5, creo que es, del libro de Génesis. Estamos hablando de cómo desde Génesis se anuncia la segunda venida. ¿Qué no hemos visto en las Escrituras acerca de la segunda venida para no hablar de ella? Permítanme hacerles una reflexión acerca de la primera venida. La primera venida estaba anunciada también desde Génesis 3:15. Llegó el tiempo en que el Señor Jesús vino. Fue anunciado por los profetas, anunciado por las Escrituras de ese tiempo. Pero muchos no lo esperaban. Y los que lo esperaban de otra forma. Tenían otra esperanza, tenían otra idea. Y esa idea fue acomodada por alguien. Porque la Escritura era muy clara acerca de la primera venida del Señor Jesús, del Mesías, del Salvador, del Libertador. Pero los fariseos no entendieron la primera venida y estaba registrado allí. Por tradición oral, por registro en los ¿cómo se llamaba? Los papiros. Estaba allí registrado. Pero aún así no creyeron. No creyeron. Cuando se acercan los reyes a Herodes
y le dicen, venimos a visitar al rey que nació. ¿Cómo que nació un rey? Él llamó a sus, ¿cómo? No me acuerdo cómo se llamaban, sus consejeros. Y ellos dijeron, sí, eso está escrito. Sí, eso está escrito en alguna parte. Y dice, es más, recitaron lo que ellos sabían que decía en esos documentos. Pero no lo creían. Vino Jesús en su primera venida y no lo creían. Muchos no creían, aún estando registrado. En la segunda venida está pasando lo mismo, está registrado. Es más, en este tiempo usted la tiene en su mano. No tiene que mandarla a traer. La tiene en la mano, esta mañana la tiene ahí. Y aquí dice que viene por segunda vez. ¿Qué es lo que no hemos entendido acerca de la segunda venida que nos impida vivir hoy de acuerdo a la promesa de esa segunda venida? Es decir, en santidad. De pensamiento, hay que empezar por el pensamiento. Si el pensamiento es puro, si el pensamiento no es mezclado, no está contaminado del mundo, pues el hacer será puro y santo. Y el vivir será en pureza y en santidad. Hay algo que no hemos entendido, hay algo que la iglesia no ha entendido todavía. Bien, hay muchos más pasajes. Yo escogí estos, guiado por el Señor, para que usted entendiera, desde Génesis 3:15 hasta Judas, desde el primer libro hasta el libro anterior, Apocalipsis, y todo todo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Corintios, todos los libros del Nuevo Testamento, todos los libros hablan de la segunda venida. No hay uno que no hable, incluyendo Filemón, que es una carta muy corta, habla de la segunda venida. ¿Qué no hemos entendido? ¿Será que estamos como aquellos fariseos que sabían lo que decía la Escritura, pero no lo entendían? Uno diría, bueno, no tenían el Espíritu Santo. Pero Simeón lo entendió. Y Simeón estaba en el templo esperando la venida del Salvador, porque Dios le había dicho. ¿Será que solamente escogió a Simeón y escogió a Ana, la profetisa, para que lo esperaran? ¿Solamente ellos dos seleccionó Dios? No, no fue así. ¿Será que en este tiempo ha seleccionado a unos pocos acerca de la segunda venida? Tampoco es así. Nosotros tenemos hoy una gran responsabilidad frente a lo que dice la palabra, para hacer lo que la palabra dice que tenemos que hacer. Bien. Estamos esperando lo anunciado. ¿Cómo lo estamos esperando? Entendemos por la palabra que esta mañana nos dice, tenemos los dones del Espíritu Santo hasta que el Señor venga y nada nos faltará para desarrollar esos dones del Espíritu Santo. Enfocados en la predicación de la palabra, la enseñanza de la Escritura y el servicio cristiano. También hemos visto que su segunda venida está anunciada desde Génesis 3:15. Hemos visto como en Romanos dice, Él viene por segunda vez, y hemos visto Judas, y hay muchos otros pasajes que usted puede buscar. Bien. Frente a esa realidad de la segunda venida, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo un segundo punto aquí. Seamos pregoneros de esta verdad divina. ¿Cuál? Viene por segunda vez. ¿Qué es ser pregonero? Es anunciar, es predicar, es enseñar, es hablar. ¿Qué se dice acerca de Noé? Pregonero de justicia. Que de nosotros, las generaciones que vienen puedan decir, mi padre, mi tío, mi hermano, refiriéndose a este tiempo, eran pregoneros de una verdad divina relacionada con la segunda venida de Cristo. Ellos me hablaron de la segunda venida. Yo sé de la segunda venida porque mi abuelo me contó, porque mi padre me dijo, porque tenía un primo que me habló de la segunda venida, tenía un amigo en el barrio y un día nos habló que el Señor venía por segunda vez. Un compañero de universidad me dijo, la secretaria de la oficina, mi jefe me dijo, por todas partes el mundo tendría que abrir los oídos cuando la iglesia avance y diga, viene por segunda vez.
¿Y la primera? Entonces les hablamos de la primera. Pero tenemos que anunciar la segunda venida. Bien, veamos cómo somos pregoneros de esta verdad divina. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, escuchen lo que dice Dios respecto a lo que está pasando. He aquí, el pueblo es uno. ¿Qué quiere decir uno? Unido, uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El versículo 1 dice que ellos tenían una sola lengua y unas mismas palabras, tenían el mismo sistema de comunicación. El versículo 6 dice, el pueblo es uno, han comenzado la obra, como tienen un solo lenguaje, un único sistema de comunicación, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Pero lo que ellos habían pensado hacer iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué habían pensado hacer ellos? Edificar una torre para no esparcir, para no salir. Cuando Dios había dicho en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Después del diluvio, cuando salen Noé y su familia, en el capítulo 9 también, versículo 1 dice, llenad la tierra. Era el mandato divino de Dios. ¿Llenar la tierra de qué? Pues de personas. Personas creyentes, como lo eran ellos, Adán y Eva. Y una persona creyente, ¿de quién habla? De aquello en lo que está creyendo, de su Dios. Pues iban a llenar toda la tierra con familias creyentes. Ese era el plan perfecto y divino de Dios. Y no ha cambiado. Cuando sale Noé, le repite. Cuando Jesús va a ascender al cielo, le repite a los discípulos. Id y haced discípulos por todas las partes. En Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús ha resucitado y va a ascender, y recibiréis poder, dice, y me seréis testigos y vuelve a anunciar lo mismo que dijo en Génesis capítulo 1, versículo 28. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios, del pensamiento de Dios. Ese es el plan de Dios. Aquí, dice la Escritura, tienen un sistema de comunicación único. Y cuando él dice, cuando la Escritura dice, descendió, es decir, Dios vino a actuar, ¿qué dijo él? Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué quiere decir confundamos su lengua? Ellos pensaban en lo que iban a decir. Estuve estudiando muy bien esa palabra, confundir. Digo muy bien porque me esforcé para entenderla. Cuando la palabra iba a salir de su boca, llegaba hasta el punto, hasta un límite, que son los labios, y no salía, alcance de la pala, no salía, iban a decir, no salía la palabra, no podía salir. Dice la Escritura que él mezcló, ahí confundir es, mezcló su lengua, y solamente podía entenderla los de su misma familia. Entonces se empezaron a esparcir, y se fueron por familias. Dios muy cuidadoso con la familia, protegiendo a la familia, y se van por familias, pero la palabra no alcanzaba a salir. Entonces, ¿qué sucede allí? Dios confunde esa lengua, mezcla esa lengua, y ellos no pueden expresar lo que tienen en su pensamiento de manera clara. Yo una vez viví eso, recién convertido, nunca lo entendí, hasta recientemente estudiando lo de la segunda venida comprendí. Estoy parado frente a una cabina telefónica, hay una jovencita, hay dos,
y ella está haciendo una llamada, yo estoy detrás esperando que desocupe, bueno, hace tiempo no de celulares, estoy esperando que desocupe para marcar ahí. Y una le decía a la otra, no recuerdo los números, pero era algo así como 25, 35 y otro número, 25, 35. Y ella marcaba 35, 25. Era 25, 35. Y yo estaba parado mirando, y yo oía lo que le decía, y ella le decía, no, así no. Y le repetía otra vez, y ella volvía a marcar mal. Entonces no le contestaban. Y se cansaron y se fueron. La enseñanza era para mí, no era para ellas, era para mí la enseñanza, y no era para ese tiempo, yo no entendí nada de lo que pasaba. Lo vine a entender, y estoy hablando de este año. Lo vine a entender en este tiempo. Sus palabras salían, pero otras no escuchaba. ¿Qué creen que pasó allá? Yo no sé qué pasó, y no estoy diciendo que pasó lo mismo en Babel. Estoy diciendo que la Escritura dice, Dios dijo, confundamos su lengua. Y quedaron confundidos. Y entonces, ¿qué hicieron? Se esparcieron. Y al esparcir, todo este grupo de personas, se fueron por diferentes regiones y poblaron la tierra, por fin poblaron la tierra. Toda la tierra quedó poblada. ¿Por qué? Por un mandato divino de Dios. Lo que Él dice se cumple, hermanos. El hombre no le altera los planes a Dios. Si tú haces algo bueno, a Dios no le afecta. Y si pecas, tampoco. Eso está en el libro de Job. No le afecta, pero sus propósitos se cumplen. Dios cumplirá su propósito en ti. Salmos capítulo 138 o 32. Dios cumplirá su propósito en ti. Tienen que revisar, no quiero dejar la cita así suelta. 132.8 o 138.2, no recuerdo. Ayúdenme, por favor. 132.8, gracias. Bien. Seamos pregoneros de esta verdad divina. ¿Cómo? Estamos viendo cómo en Génesis capítulo 11 Dios ha confundido la lengua de ellos. Hechos capítulo 2. No es 138.8. ¿Cómo? 138.8, por favor, registren 138.8, gracias. Gracias. Hechos capítulo 2. Aquí pasa algo extraordinario en este capítulo 2 del libro de los Hechos. Venimos de Génesis capítulo 11, cuando Dios los dispersa, confunde las lenguas de ellos. Versículo 1 de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban en Génesis capítulo 11? Unánimes, juntos. Nada les iba a hacer desistir. Y aquí también están juntos. Bien. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno, escuchen, les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿De qué está hablando? Habían varios idiomas allí. Escuchaban hablar en el mismo lenguaje, el mismo idioma en el que ellos habían nacido. Versículo 9, dicen, quienes estaban partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué oían hablar? Dios en Génesis capítulo 11 los esparce, en Hechos capítulo 2 los vuelve a traer, los trae de regreso. Y allí hay varias regiones del mundo de ese entonces, están allí representados. Y ellos dicen, oímos hablar en nuestra propia lengua. ¿Y qué oyen hablar? Las maravillas de Dios. Bien, déjenme
hacer énfasis en esto de hablar en otros idiomas, porque era importante que ellos escucharan en su propio lenguaje, en su propio idioma. Bien. Para eso tengo que explicarles un ejercicio. Como hay distintos o diferentes idiomas, y se necesitan documentos en diferentes idiomas, libros en diferentes idiomas, pues hay que pasar de un idioma al otro. Eso se llama una traducción. Si tomamos del inglés al español, se toma un pasaje, se toma un libro, una hoja, una frase, una idea, y se pasa del idioma inglés al idioma español. Hay técnicas para hacer esas traducciones. Quiero mencionar alguna cosa muy sencilla. Voy a leer lo que escribí aquí. En esto me ayudó mi hija. Un traductor toma la idea de un idioma para pasarla a otro idioma, dándole todo el sentido que tiene en el idioma original. La idea es esa. Darle el sentido que está en el inglés, por ejemplo. Si lo va a pasar al español, tiene que darle todo el sentido que está en el inglés al pasarlo al otro idioma. En este caso, el ejemplo del español. Sin embargo, puede perderse algo. Hay tres cosas que marcan, si hay más, usted me dirá, que marcan la traducción: el estilo, la naturalidad y la precisión. Y se puede perder tanto estilo como naturalidad como precisión, es decir exactamente la idea original, que se oiga en la traducción como si la idea fuera original de ese idioma al que se está traduciendo. Son técnicas que hay, pero aún así, en medio de todo ese estudio que hacen para hacer una traducción, se pierde parte de la naturalidad, el estilo y la precisión. Se pierde algo. ¿Por qué cree que ellos escucharon en su propio idioma? No se perdió nada. Absolutamente nada se perdió. Porque era la misma fuente quien se había acercado. Luego no era traducción, ellos no escucharon una traducción. Ellos escucharon en su propio idioma, en su propia lengua. No se perdió naturalidad, estilo, perfección. Bueno, son técnicas de hoy, quizás haya más. No se perdió absolutamente nada del mensaje divino. Nada se perdió. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de este segundo punto? Seamos pregoneros de esta verdad divina. ¿Cómo podemos ser pregoneros de una verdad divina sin afectar esa verdad divina? Solamente yendo a la fuente. Estamos hablando en el primer punto, estamos esperando lo anunciado, que es la segunda venida. Ya vimos acerca de los dones del Espíritu Santo. Y en el segundo punto estamos diciendo, seamos pregoneros de esa verdad divina. ¿Cuál? De la segunda venida. Pero un pregonero tiene que ir primero a escuchar a la fuente y después venir a hablar. No hay otra forma de hacerlo. Tiene que ir a la fuente. No puede decir lo que otro le dijo. Tiene que ir y hablar con el maestro. Los que estuvimos en el tiempo de alabanza estamos entendiendo con mayor precisión lo que estoy diciendo. Bien. Déjenme leer lo que tengo aquí. Esto lo escribí anoche. Los esparció, confundió su lengua, pensaban decirlo, pero no lo podían decir como lo pensaban. Había confusión. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios lo que estaban haciendo. Como lo estaban haciendo a su manera, en el nombre de Dios, pues no lo iban a hacer en el nombre de Dios porque no era su voluntad. Así es que confundidos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 los reúne de nuevo, los convoca. Es un lenguaje espiritual. Lo que piensan decir lo dicen como si Dios mismo lo hubiera dicho. El modelo perfecto que tenemos es inicialmente Adán, Génesis capítulo 2 versículo 19, le coloca nombre a los animales y Dios no le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque quedó como si Dios lo hubiera colocado. Unidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque esa sí era su voluntad. Primera de Pedro capítulo 4.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 11. Si alguno hable, o si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay otra versión para este versículo 11? Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Cuando alguno predique, cuando alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Y cuando uno sirva, sirva conforme a las fuerzas que Dios le da para hacerlo. En eso está involucrado los dones del Espíritu Santo. La predicación y el servicio cristiano son esenciales en este tiempo, bueno, en todos los tiempos, pero estamos hablando de este tiempo. Miren. La predicación, la pureza de la palabra. ¿Cómo recibimos esa pureza? No hay otra forma sino es acercándonos a la fuente, y la fuente no es el pastor de la iglesia. La fuente no son aquellos que predicamos la palabra. Lo hacemos con amor, sí, con sabiduría de Dios también, indudablemente que sí, porque vamos a buscar en la fuente el mensaje y transmitimos de la fuente el mensaje. Pero si usted cree a lo que yo le estoy diciendo esta mañana, ya va perdiendo el año, hermano. A lo que esta mañana usted está recibiendo, solamente le queda algo: ir a orar, ir al secreto de la oración, y que el Padre Celestial, que es la fuente, el Espíritu Santo de Dios, le confirme esa palabra y la afiance en su corazón. Nadie se la va a quitar, pero lo que yo le digo se lo puede quitar cualquiera con otro argumento diferente, y apoyados también en la misma Escritura. Bien, estos hombres de Hechos capítulo 2, estos hermanos que estaban allí, hombres y mujeres que se encontraban allí, recibieron de parte de Dios el mensaje perfecto, el mensaje claro, el mensaje sin mezcla, puro, diáfano. Y ese es el que ellos comenzaron a enseñar, a predicar, y con una fuerza tal, como resultado de su profunda convicción, porque Dios les había dado esa palabra. ¿Qué predicaban? Dice la Escritura. Acérquense a Hechos capítulo 2. Dice las maravillas de Dios. Quiero hablarles un poquito acerca de esas maravillas de las que habla el capítulo 2 de Hechos. Versículo número 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bien. ¿Cuáles son esas maravillas de Dios? Permítame llevarlos a unos pasajes. Que tengo dos cuadernos porque uno se me acabó. Miremos Hechos 2:22. Por favor, Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí hay un Dios haciendo maravillas a través de su Hijo Jesucristo. Los milagros, los prodigios y maravillas no los hizo Jesús. Jesús no hizo ningún milagro. Todos los hizo Dios. Y está hablando de maravillas, prodigios y señales que Él hizo. Bien. Versículo 43 también. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ahora por los apóstoles. Dios lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, pero también lo hizo a través de los apóstoles. Maravillas. Bien, déjenme explicarles un momento esas maravillas. La expresión maravillas que está en Hechos capítulo 2, versículo 11, dice maravillas, Hechos 2:11. No es la misma expresión de Hechos 2:22 cuando dice maravillas, ni la misma expresión de Hechos 2:43 cuando dice maravillas. No es la misma. Cuando está hablando del versículo 11, esa palabra maravillas se refiere a la perfección de Dios, a lo que Él es
es decir, a atributos de Dios. Y cuando habla en el 22 y en el 43 y de ahí en adelante, cuando sigue hablando de maravillas, habla de lo que Dios hace a través de la iglesia. Lo voy a repetir de otra forma, escuchen. Solamente hay un versículo en donde se habla de las maravillas de Dios, que es el versículo 11 del capítulo de Hechos. Y se refiere a la perfección de Dios, a los atributos de Dios. Entonces, allí en ese versículo, las maravillas que ellos estaban escuchando eran de los atributos de Dios. Lo que Dios es, santo, justo, perfecto. Y en los demás versículos, aunque habla de maravillas porque vienen de Dios, no está hablando de lo que Él es, sino de lo que Él hace a través de la iglesia. Dios es justo. Él es justo. Maravilla, es justo, perfecto. Él hace su justicia a través de la iglesia. Misericordia, amor, servicio, etcétera, a través de la iglesia. Y también son maravillas. Luego, nosotros estamos aquí, ¿para qué, hijos? Para que Dios, igual que con el Señor Jesucristo en su tiempo, igual que con los apóstoles aquí en Hechos, ahora con nosotros, Él pueda expresar quién es Él a través de la iglesia, su perfección a través de la iglesia, su santidad y su justicia a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos los dones del Espíritu Santo a través de los cuales Él puede manifestar su perfección, haciendo visible lo que Él es por medio de los hechos de la iglesia. Y ese es el trabajo, ese es el llamado al servicio en este tiempo en el que estamos viviendo. En el que estamos viviendo. Bien. Primera de Pedro 4:11, que es donde nos encontramos. Vuelvo a repetirlo. Repasémoslo. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si ministra, ministre conforme al poder de Dios. Estamos en el segundo punto. Seamos pregoneros de esta verdad divina. Es decir, hablemos, pero sirvamos. Hechos dice: si alguno hable, hable conforme. Y si alguno presta un servicio, sirva conforme a la fuerza que Dios da, al poder de Dios, por el Espíritu Santo. Dos cosas: hablar y hacer. Y lo que Él entregó en Hechos de los Apóstoles fue ese hablar puro, acercándonos a la fuente para hablar desde la fuente y haciendo lo que Él desde la fuente nos dice que hay que hacer también. Bien. Tercer punto. El primero es: esperamos lo anunciado. El segundo punto: seamos pregoneros de esta verdad divina. Y el tercer punto: mientras hablamos de su venida, mientras pregonamos esa verdad divina, algo está pasando en los cielos. Y es esto: tenemos una herencia en los cielos. ¿Qué pasa con esa herencia? Mientras usted y yo hablamos de esa verdad divina aquí en la tierra en este tiempo. ¿Cuál verdad divina? La segunda venida de Cristo. No podemos hablar de la segunda sin hablar de la primera. No podemos amar su segunda venida si no entendemos la primera, si no amamos la primera. Primera de Pedro capítulo 1. Yo tenía 3 versículos, 13, 14, 15 y 16, 4. Del 13 al 16. Primera de Pedro capítulo 1, no anoten todavía, del 13 al 16. Pero cuando empecé a estudiar el 13, tenía que leer desde el primero. Así es que vamos a leer desde el primer versículo de Primera de Pedro. Para poder entender la reflexión, para poder comprender esta expresión. En mi versión Reina Valera dice: por tanto, versículo 13. En la suya, ¿qué dice? ¿Cómo? Por eso. ¿En otra qué dice? Por eso. Así que, para poder entender el así que, el por eso, o el por tanto,
Tenemos que devolvernos y leer desde el primer versículo. Leámoslo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro a gentiles creyentes, pero eran gentiles, no eran judíos. Versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo creo que aquí uno va entendiendo algo, ¿cierto? ¿No? Que según su grande misericordia, la del Padre por medio de Cristo, nos hizo renacer, está hablando de un nuevo nacimiento, para una esperanza viva, la segunda venida, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a ver de qué se trata esta expresión. Dice así: para alcanzar la salvación que está preparada, luego ya no somos salvos, para ser manifestada, luego ya no somos salvos, en el tiempo posterior, luego ya no somos salvos. Bien, reflexionaremos sobre ello. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, estas son expresiones inmensamente grandes, que si no estamos en esta mañana aquí, pegaditos de la Escritura, con nuestra mente centrada en lo que es Dios, no vamos a entender. Y no pasó de ser algo así como un buen rato y no más. Y una lectura, bueno, agradable la lectura. Esto es glorioso realmente. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban, mira los ángeles. Entramos al 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bien, estamos en el tercer punto. Mientras hablamos de su segunda venida, mientras pregonamos esa verdad divina, dice la Escritura, tenemos una herencia en los cielos. Versículos 4 y 5. ¿Quién tiene otra versión para leer el 4 y el 5? Por favor. Otra versión. David, ¿quieres hablar más de ello?
día que vamos a recibir, dice que ya recibimos, vamos a recibir algo. Y ese algo dice que es una herencia. ¿A quién se le da una herencia? A un heredero, gracias. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Luego, tenemos una herencia, pero esa herencia está reservada, dice que está guardada. Y que está guardada en un lugar donde Satanás no puede llegar. Es importante anunciarles esto. Perdona, vuelve a leerlo, Nadine, por favor. Escuche, incorruptible, es decir, no muere, no tiene el germen de la muerte, el bichito de la muerte no está ya ahí. ¿Por qué? No va a morir. Está hablando de eso, es una herencia. Incorruptible, no hay muerte. Incontaminada, no está manchada. ¿Qué es lo que mancha? El pecado. No está manchada por el pecado nuestra herencia. Finalmente dice inmarcesible, no se marchita, es decir, es hermosa. Tiene una hermosura, tiene una pureza y es incorruptible. La herencia que está reservada, que está guardada en el cielo para los creyentes. Vuelve a comenzar y sigue. Con su gran poder nos protegerá para qué? ¿Alcanzar qué? La herencia que está ¿dónde? En el cielo donde Él está. Nos protegerá. Se protegerá y nos guardará. Vayan a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 12. ¿Qué dice? Juan 17, 12. Veamos las dos versiones. ¿Cómo dice? David, ¿tienes ahí? Juan 17, 12. ¿De quién está hablando? Bien. ¿Y quién habla? Jesús. ¿A quién se dirige? Al Padre. Le dice, Padre, los que me diste, ¿qué? ¿Qué? Yo los guardé. ¿Hay otra versión? ¿Hay otra versión? Perdona. ¿Otra versión? ¿Hay otra versión? A ver. Bueno, sí, la misma, otra versión. Bien, mire lo que está diciendo. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde dice lo siguiente. Nosotros somos ovejas. ¿Sí dice así? En alguna parte dice, ¿cierto? Pero es en Juan. ¿Y dónde estamos según esas ovejas, según ese pasaje? ¿Las ovejas dónde están? Dice que en las manos de quién. ¿De quién? Jesús dice, ¿están en las manos? No. A ver, busquemos este pasaje. ¿Dónde está? Busquemos este pasaje. Yo sé que está en Juan. Juan 10, muy bien. Sí. Juan 10. Sí. ¿Tienes el pasaje? Escuchen lo que dice el pasaje. Escuchen. Juan 10, ¿qué? Juan 10, 29. ¿Quieren leer? Nadie las arrebata de la mano de quién. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En las manos del Padre. Sigue leyendo. O veamos. Porque habla de Jesús.
manos de quién? O sea, ¿estamos en las manos de quién? Del Padre y en las manos de Jesús. Entonces, ¿cómo estamos? Muy bien, estamos así, miren. Estamos en las manos del Padre y en las manos de Jesús. ¡Wow! Él dijo, yo sé que tú haces tu parte, Padre. Yo hice la mía también. Yo los guardé. Eso lo hizo Jesús. Y eso lo hace hoy también. Ahora vuelvan a Pedro, por favor, al versículo número 5. Viene de Pedro capítulo 1, versículo 5. Después de haber leído Juan, capítulo 10. Dice el versículo 5 que estoy guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. David, ¿me quieres continuar, por favor? Comienza de nuevo. Desde el versículo 4. Esa herencia la vamos a recibir. Y esa herencia todos la verán. Mientras hablamos, mientras pregonamos, mientras anunciamos esta verdad divina, que es Jesús viene por segunda vez, nosotros tenemos una herencia en los cielos. Bien. Colosenses capítulo 1, versículo 5. Colosenses 1, 5 dice eso. Leo desde el 3. Colosenses 1, 3. Siempre orando por vosotros, dice el apóstol Pablo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de la Evangelio. Oye, mire lo que dice el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La otra versión dice de la herencia, no, miren, dice de la herencia que está en los cielos. Aquí habla de la esperanza que os está guardada en los cielos. Pero mientras eso sucede, mire lo que dice el versículo 4. ¿Qué hacemos aquí? Según el 4. Según el 4. ¿Cómo? No, dice el 4. No lo quieren leer, es otra cosa. No es que no entiendan, es que no lo quieren leer. ¿Qué dice? A ver. Sí, está bien. ¿Qué hacemos mientras tanto? Según el 4. Pues Dios, mire, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí dice en su versión algo así? Se les hizo visible. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Mientras pregonamos la segunda venida del Señor, mientras hablamos de la segunda venida, mientras hablamos de esta verdad divina, ya vimos en el capítulo 4 de 1 de Pedro, que es hablar y servir. Y aquí nos dice algo más: amar a los hermanos con expresiones de amor, no como que ellos sospechan que yo lo amo. Expresiones de amor. Comience con una llamada telefónica. Cúmplese por alguien de la comunidad donde Dios lo colocó aquí. Dele por algo, por alguien. Será muy difícil. ¿Quién no vino hoy para que llame? No, pero usted ni siquiera sabe cómo se llama. Sí, es cierto. Ni siquiera sabe cómo lo llamamos. Bien, sigamos. Versículo, vamos a ver y explicar.
Bien, quiero explicar el 4 y el 5, porque el versículo 4 y 5 me llevan al versículo 13. Por tanto, tengo que entender el 4 y el 5 para poder abordar el versículo 13 hasta el 16, donde me dice, sed santos porque yo soy santo. Volvamos a comenzar. Hay una herencia en los cielos, incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros los creyentes, que aún somos guardados en este tiempo por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Bien, nosotros ya somos salvos, somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo. Nuestra herencia está guardada, es decir, está en una seguridad. Repito, fuera del alcance de Satanás, si es que de pronto usted llegara a preocuparse por eso. Nosotros los creyentes también somos guardados en esa seguridad. Así como la herencia está guardada en el cielo y está segura, nosotros también estamos guardados en una seguridad, la seguridad de la salvación. Ahí dice el versículo 5, que estoy guardados por el poder de Dios. En Juan estuvimos leyendo que Jesús guardó a sus discípulos. Hoy también Jesús sigue haciendo lo mismo, nos guarda. Miremos de qué salvación está hablando. Porque dice que es para alcanzar la segunda de Timoteo capítulo 4. Unas hojas atrás. Segunda de Timoteo capítulo 4. Estamos llegando al punto culminante de todo lo que Dios nos está diciendo. Nos habló de que estamos esperando lo que Él ha anunciado a través de sus promesas. Debemos hablar de esa verdad divina. Y mientras hablamos de esa verdad divina, usted puede tener una profunda seguridad que en el cielo hay algo que es para usted y para mí. Segunda Timoteo capítulo 4. Leo del versículo 7. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es la herencia? Otra versión para el 7 y el 8. Sí, por favor. Otra versión. Cuando nosotros entendimos que en la cruz Él se llevó nuestros pecados, que Él voluntariamente tomó mis pecados y los perdona en su cuerpo, y fue a la cruz. Esa fue una transferencia y fue unilateral. Él tomó voluntariamente, ahí lo olvidó. Yo no se los di a Él, yo no le di mi pecado, Él tomó mi pecado. Pero además, como toma mi pecado, también me da algo. ¿Qué me dio? Su justicia. Eso lo vimos ya aquí. Dios me dio su justicia. La imagen visible, usted puede tenerla en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva se presentan delante de Dios con unos delantales de hojas de higuera, y Dios les hace túnicas de pieles
Eso implica el sacrificio de un animal, eso implica sangre, y también implica que fue Jesús el que hizo todo. Busca el animal, hay un sacrificio, hace las túnicas y él mismo los viste. En ese momento los está justificando, los está declarando justos. Ellos tenían que morir, pero él los declara justos y se presentan delante de Dios cubiertos con un sacrificio. Nosotros hoy también, eso no cambia. Nos presentamos delante de Dios y Él nos puede ver a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Por eso Cristo puso en nosotros su justicia como una túnica de pieles. Y el Padre me puede ver a mí a través de la obra de Cristo. Si no es a través de la obra de Cristo, ¿cómo me ve? Pecador. Y el pecador que merece la muerte. Pero a través de la obra de Cristo me ve justo. ¿Cómo? Como si nunca hubiera pecado. No como con los pecados borrados, no es. Porque uno escribe en un tablero y borra y queda una lineecita. Usted dirá que no se ve, pero se le echa un líquido especial y se ve. Pero no estoy como un tablero limpio. Estoy como si en ese tablero jamás se hubiera escrito algo. Como si nunca hubiéramos pecado. Me colocó su justicia. Bien. Y eso nos hace salvos. Y Él nos sostiene y nos guarda en esa salvación. La salvación es integral. Nosotros somos seres espirituales, pero también tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo todavía no ha sido salvado. Este cuerpo, cuando se muera, cuando deje la vida, va al polvo de la tierra porque el polvo de la tierra fue tomado. Ese cuerpo es un cuerpo corruptible y es un cuerpo mortal. Si estamos vivos, si Él viniera en este momento, quienes somos creyentes, este cuerpo sería transformado. Ya no sería más mortal, sería inmortal. Y los creyentes están muertos, esos creyentes, ese cuerpo corruptible ya será podrido, será polvo de la tierra en algún tiempo ya, dice, se volverá incorruptible. Incorruptible para estén muertos y inmortal para los que tienen. En este momento ese cuerpo, ahora sí, podemos decir que está la salvación completa. No quiero decir que Dios no nos haya salvado completamente. Claro que sí. Desde antes de Génesis el Cordero ya está. Esa salvación ya estaba para nosotros. Pero se hizo visible cuando Jesús vino por primera vez. Y se hará visible en su totalidad cuando venga por segunda vez con una corona de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque así fue como Él me vistió. Con su justicia puso, bueno, en Adán puso su vestidura sobre un cuerpo. En nosotros también puso su justicia. ¿Para qué? Hay en Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6. Versículo 12. Leo desde el 10. Desde el 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios. ¿Cómo es con nosotros? Así que nosotros, los creyentes, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Escuchen. 2. No reine el pecado en el cuerpo. ¿Dónde habita el cuerpo? ¿Dónde?
en el cuerpo. El apóstol Pablo no está diciendo que el pecado lo va a sacar del cuerpo, que ya no hay más pecado. Sí hay. Lo que dice es que no reine, que no gobierne, que no domine, que no señoree. Y uno dice, bueno, pero ya estoy vestido con la justicia de Dios. No podría señorear. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, ese es el que termino siendo. Y habla de su cuerpo. Habla de que en el cuerpo mora, habita el pecado. ¿El creyente peca? Sí, peca el creyente. ¿Pero por qué? ¿No tenemos el Espíritu Santo? Sí, pero peca el creyente. ¿Por qué? Porque este cuerpo todavía no ha sido transformado, salvado. El pecado mora en el cuerpo. Y Pablo dice que no reina el pecado, porque ya hay justicia de Dios. Pero aún así, hijos, eso pasa. Sin embargo, en su segunda venida, Él colocará una corona de justicia. Este cuerpo ya no es más corruptible. Este cuerpo no es más ya mortal, será inmortal porque no es corruptible. El cuerpo no será más incorruptible. El cuerpo no será más cuerpo mortal, será inmortal. Y no será más corruptible, será incorruptible, completamente incorruptible. ¿Por qué? Dice la Biblia, Timoteo, 4:8, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien. En su segunda venida trae la herencia, esa herencia que está en los cielos. Y es que además, cuando Él coloca en nosotros esa corona, cuando nos reviste de su justicia, ahora sí podemos, junto con Él, dice así la Escritura, que junto con Él estaremos aquí, y Él será el Señor, y nosotros estaremos allí también. ¿Sí habla de eso? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer durante este tiempo? Tres cosas y yo que voy a hacer. Usted puede colocar dos más o cinco. Si hiciera una de todas, una, pregonar la verdad de Dios, la verdad divina de Dios. Hable de la primera venida, pero hable de la segunda venida. Si solamente hablamos de la primera venida, el mensaje está incompleto. El mensaje completo es: Jesús vino y Jesús regresa por segunda vez, con todas las implicaciones que eso tiene. Segundo, servicio cristiano. Tercero, amor entre los hermanos. Está hablando de unidad, está hablando del cuerpo de Cristo. Yo creo que a nosotros nos hace falta experiencia. Yo estoy hablando de nuestra pequeña comunidad, grande en los cielos, pequeña aquí, pero grande. Nos hace falta amor entre los hermanos. Nos hace falta servicio cristiano. Y nos hace falta hablar, pregonar las verdades divinas de Dios. Nos hace falta ir a la fuente de la verdad, que es Dios. El Espíritu Santo trajo un mensaje claro, un mensaje sin mezcla. Tenemos que ir a esa fuente para recibir ese mensaje sin mezcla, para recibir de esa fuente la pureza de la palabra. Y entonces sí, volver a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. No, capítulo 8. Versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ahora sí entienden el por tanto. ¿No? ¿Lo entiendes? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Lo viste que sí? ¿Alguien más? El por tanto. ¿Cómo lo entienden? Catalina. Escuchen, hijos. ¿Cómo? Ahora que ya entendieron lo primero. Bueno, sí, no sé. ¿Alguien más? David. Néstor.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, algo así como, bueno, cójanlo, algo así, cójanlo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo Dios? Todo esto que hemos visto en esta mañana, lo que está diciendo el versículo 13, terminando en el 16, es sí se puede. Sed santos está diciendo, hablen la verdad divina de Dios, practiquen el servicio cristiano y ámense unos a otros hasta que vengan. Con todas las demás cosas que ya hemos visto, como guardar la pureza de la palabra, sí se puede. La semana pasada hicimos aquí un ejercicio, me pareció bellísimo, pero bellísimo. Y entendimos que sí se puede. Algunos hermanos levantaron la mano y dieron testimonio de lo que estaban haciendo. Es algo natural, algo de la vida. Pero sí se puede. Claro que sí. Ven a hacer el mismo ejercicio esta mañana. Igual. En alguna oportunidad ha tomado una decisión de la siguiente manera. Ha dicho, estoy perdiendo el tiempo, que esto no me sirve. Mejor voy a hacer lo que Dios me dice. Ha tomado una decisión en esa dirección. Yo te cuento que he hecho. Ahora no es. No quiere decir que requerar sea malo. Pero he tomado una decisión. ¿Alguien más? Pues, bien. Excelente. Sí. No, no, digo porque soy muy pecador. Al contrario, somos pecadores. No soy pecador. Soy pecador, no voy a la iglesia. Al contrario, venga. Claro que sí, gracias. Sí, es así. Alguien ha tomado, recuerdan los ejemplos que vimos la semana pasada, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Usted ha propuesto en su corazón algo así? No contaminarse. ¿Ha propuesto algo así? ¿Alguien más? Pero primero renunció a los globos. Primero esperó que estuviera el proceso.
José salió corriendo frente al pecado, frente a la tentación, salió corriendo frente a estas distracciones, frente a estas seducciones, frente a esa pérdida de tiempo. Yo creo que creyendo pierde mucho tiempo, perdemos mucho tiempo, incluso que son vanas, innecesarias. Esos tiempos en internet, en Facebook, en las redes sociales, creo que quitan mucho tiempo. Yo no digo que no se usen, y ellos hacen muy buenos los medios de comunicación que Dios también colocó ahí. Pero mal usadas, ¿cómo quita tiempo eso? Pero mucho tiempo. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? No solamente en internet, sino en general. ¿De qué nos estamos alimentando? Porque esos son los pensamientos que van penetrando y van ocupando nuestra mente. Y al ocupar esos pensamientos en nuestra mente, ¿con qué vamos a salir? ¿Qué vamos a expresar de aquí? Pues de lo que tenemos. La Biblia dice, de lo que yo tengo en mi corazón, de eso es lo que habla mi boca. Pero ¿qué es lo que hay allí? Los personajes materiales. ¿Quieres hablar? Gracias. Yo he escuchado muchas noticias. Gracias. Yo creo que sí podemos ajustarnos en estos tiempos, en los tiempos de Dios, no los tiempos que nos levantan, vanamente y hemos caído. Yo no digo que no se pueda la televisión, yo creo que se puede. Cuando glorifique
glorifica a Dios con lo que estoy haciendo. Cuando lo que estoy viendo glorifica a Dios, yo, cuando me sirve, destruye mi corazón. Pero cuando me desvía de su pensamiento, yo creo que no debo hacer. ¿Por qué? Porque me va a desviar. Esperamos su segunda venida. Estamos esperando lo que la Biblia nos anuncia. ¿Qué nos anuncia? El Señor viene. Tenemos los dones del Espíritu Santo para vivir de aquí hasta que el Señor venga. Y a través de esos dones del Espíritu Santo podemos enseñar la verdad de Dios y podemos desarrollar el servicio cristiano. Como también buscar la unidad del cuerpo de Cristo, amar al Señor. Seamos pregoneros de esa verdad divina. Que sí hay dones del Espíritu Santo. Anunciemos su primera venida, pero anunciemos el mensaje completo y estará completo cuando anunciamos también la segunda venida. Mientras usted y yo estemos en ese recorrido, aquí durante todo ese tiempo, pues estemos vivos, estamos haciendo esto, hay una corona de justicia. Estaremos sentados con Él en la gran mesa, en la gran cena mesiánica, que no es en las bodas del Cordero, que es aquí cuando el Señor venga después de las bodas, venga y esté aquí en la tierra por segunda vez. Se fue una persona y regresa una persona. Se fue, ascendió a los cielos una persona de carne y hueso. Viene una persona con emociones, con sentimientos, con palabras, con estatura, con manos, con piernas. Viene una persona por segunda vez. Que Dios nos ayude a entender esa verdad, que es bien. Y podamos comprender que sí podemos en este tiempo deleitarnos en esa segunda verdad. Y entonces estaremos en esa cena que será aquí. Eso ya lo enseñamos aquí, ya lo vemos. Estaremos ahí en esa cena, con una corona de justicia, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo inmortal. Estaremos ahí en esa cena de la que habla los evangelios. Mientras tanto, Él me dice, o nos dice, seamos santos, porque yo soy santo. Es decir, vivamos, porque sí se puede. Claro que sí, sí se puede. Usted tal vez esta mañana no haya participado ni hablado, pero estoy seguro que ha hecho cosas como las que hizo Daniel. Propuso en su corazón no hacer algo que quiera contra Dios. Estoy seguro que usted ha hecho algo. Usted se ha propuesto en su corazón no hacer algo porque eso va contra Dios. Quizás en la empresa, en el trabajo, en el trato con sus semejantes. Estoy seguro que lo ha hecho. José se alejó de esa tentación y huyó. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones de la vida. También estoy seguro que usted en alguna oportunidad ha decidido no hacer eso porque va contra Dios. Así como ha guardado su corazón para hacer las cosas a la manera de Dios, también estoy seguro que usted se ha alejado. No ha pasado por ese sitio, no ha llamado a esa persona porque va a influir en usted. Estoy seguro que lo ha hecho. El asunto y la pregunta es, ¿lo hacemos seguido? Reflexionemos porque creo que podemos hacerlo más seguido de lo que estamos haciendo. Definitivamente necesitamos hacerlo más seguido. Es más, yo afirmaría por la palabra que ese debería ser nuestro estilo de vida, ser santos como Él es santo. Y eso no es un concepto moralista de santidad. Ser santos tiene que ver con ocupar el lugar que nos corresponde como creyentes aquí en la tierra. Y la palabra hoy nos ha dicho qué tenemos que hacer, de lo mucho que tenemos que hacer. Aquí, hablar la verdad divina de Dios. Segundo, servicio cristiano. Tercero, amor entre los hermanos. Está hablando de unidad. Le damos gracias a Dios por este tiempo.
quiere levantar tu luz, llorar, dando gracias a Dios por eso. El mensaje tiene que ver con lo siguiente. Cuando una persona recibe del maestro, dice la escritura en el libro de Salmos, capítulo 5, 19, de los versículos 77 y 78. Allí dice que en el 99, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque meditan tu palabra. Más discernimiento que todos mis maestros. La enseñanza tiene que ver con si de todo, Mozart también, debe enseñar de música. Si hubiera un alumno allí, ¿cómo se sentiría con ese maestro? Si fuera grupo, si fuera literatura, hablamos de Borges, hablamos de Einstein, si él fuera maestro, ¿cómo se sentiría? Seguramente quienes conocen el tema se sentirían frente al mejor. Pero aún así dice la escritura, meditar en la palabra lo hace con mayor discernimiento de su maestro. Y la reflexión final de este tipo de lanza fue la siguiente. ¿Quién enseña hoy? Bueno, el predicador en esta mañana he transmitido la verdad. Pero la escritura dice que tendrá mayor discernimiento que el predicador si ustedes van a la palabra. Allí es donde está la pequeña y gran diferencia que hacen las personas. Deben colocar eso en mente. Los jóvenes van a la universidad después de haber pasado por su tiempo de escolaridad. Van a la universidad. Llegan a la universidad y estudian para salir, para graduarse. En alguna carrera, en las artes, en las técnicas, en alguna carrera. Y llegan a ser médicos, abogados, doctores, estudian y presentan exámenes. Y una vez que han terminado todo el currículum, todo el bench académico, les dan los datos y el patrón lo acredita que usted estudió tantas horas, tanto tiempo y aprobó tantas materias, de acuerdo a lo que ya está aprobado por el Ministerio de Educación. Entonces, trabajamos como profesionales. Pero en la investigación, ¿cuántos profesionales investigan? ¿Cuántos estudiantes investigan desde el primer momento que han estudiado en un posgrado en una universidad? Normalmente, el común denominador es el estudiante va, recibe, estudia lo que recibió,
presenta examen de lo que recibió. ¿Cuántos investigan más allá de lo que el maestro le dio? Muy pocos, créanme, muy poquitos. En nuestro país, muy pocos. Pero los que investigan, los que van más allá de lo que el maestro enseña, hacen la diferencia. Y son científicos, o no son científicos, son personas que le aportan a la sociedad y desarrollan una creatividad por la investigación. ¿Qué pasa si eso hiciéramos con la palabra de Dios? Si ustedes no fueran simplemente graduando del domingo 31 de marzo de este año 2013, sino que fueran acuciosos y fueran más allá de lo que en este momento ustedes han recibido. Y si fueran a la escritura, no a investigar, sino a orar. Y a que el Padre a ustedes les dijera personalmente lo que Él tiene para cada uno, porque lo tiene. Ustedes harían la diferencia. Como estos científicos hacen la diferencia y aportan a una sociedad que necesita una vacuna, que necesita tecnología, no sé, este hombre Koch. Pero virtuoso, ¿cuánto le aportó a la sociedad? Nosotros nos beneficiamos de lo que hizo, lo que Dios le dio a él. ¿Cuánto más la sociedad de hoy sería impactada por hombres y mujeres, ustedes, la iglesia del Señor y yo, que hacemos la diferencia? Y digo hacemos porque creo que ustedes lo van a hacer, van a salir a estudiar este mensaje y los mensajes que escuchan. No es solamente estar escuchando y escuchando, uno puede escuchar todo el día mensajes, y si no estudia no le sirve de nada le sirve. Uno sale, lo digo, conocimiento. Yo cuando me gradué salí a aprender. Me gradué como ingeniero y salí a aprender de ingeniería y llegué a un trabajo que nunca me habían enseñado eso que había ahí, hacer voladuras en una roca. A mí no me enseñaron eso, pero era ingeniero y tenía un cantante estoy a aprender. Salí a aprender. Hijos, hoy salgan de aquí a aprender. En este momento, después de esa predicación, permítame decirlo de esta manera, usted no sabe nada hasta que no entre el secreto de la oración y el Padre le diga lo que tiene que decir. ¿Alguien necesita el sobre? Levante su mano.